Darles entonces, bueno, eso, gracias. Darles entonces la bienvenida a este cuarto seminario de prácticas investigativas OLES. Recordarles que a quienes, bueno, la mayoría creo que ya ha venido, y si no han venido, bienvenidos a esto también, y recordarles que el objetivo de estos seminarios es un espacio para presentar nuestros avances de investigación, pero muy en la línea de las prácticas, del quehacer, ¿no es cierto?, más que de los resultados. Entonces, tenemos a personas que muestran su investigación, y también vamos a tener en las próximas semanas a varios tesistas mostrando el proceso de su tesis, y la idea es que sea una instancia lo más constructiva posible, donde podamos pensar juntos, reflexionar y aportar a las distintas líneas de investigación en temas vinculados a OLES. Entonces hoy día tenemos la suerte de tener a la gran Ana Figueiredo con nosotras. Me toca presentarla. Ana es psicóloga y tiene un doctorado en Psicología Social de la Universidad de Coimbra en Portugal, en conjunto con la Universidad de Ámsterdam, y después de eso nos la secuestramos a Chile y decidimos que no va a volver nunca más a Portugal. Ana es profesora titular de la Escuela de Psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, también es investigadora asociada de COES, y Ana tiene mucha experiencia haciendo investigación sobre reparación, reconocimiento y postcolonialismo, y una cosa que es muy interesante es que en Chile tiene experiencia realizando estudios sobre relaciones entre personas mapuche y chilenos no indígenas, lo que es particularmente interesante porque ella viene desde afuera, ¿no es cierto? Entonces se ha encontrado con las dificultades, bueno, en realidad también vienen desde adentro, pero igual es una mirada distinta, pero todas las dificultades que tiene el estudiar en contextos interculturales. Entonces hoy día Ana nos va a contar reflexiones sobre la producción de datos con personas mapuche, experiencias y desafíos de 2 proyectos. Así es que Ana, la palabra es tuya. Y solo en términos de comentarios, pueden ir dejando preguntas en el chat o comentarios, y al final también abriremos micrófonos para quienes quieran comentar. Vale, gracias Mónica por la muy amable presentación. Me secuestraron, pero estoy feliz secuestrada, así que no hay violencia acá, no hay problemas. Bueno, como Mónica decía, yo soy originalmente de Portugal, me formé en Portugal y eso tiene implicancia en términos de los modelos teóricos que manejo, desde dónde viene mi formación. Pero siempre trabajé en relaciones intergrupales y sobre conflictos históricos, ¿ya? Y entendiendo un poco de qué manera la historia se moviliza y está presente en el futuro y termina, digamos, dando contenidos a las identidades y significados a las acciones de personas pertenecientes a diferentes grupos, ¿ya? Entonces cuando llegué a Chile, yo vine a hacer un proyecto sobre memoria colectiva del pueblo mapuche y las relaciones intergrupales entre personas mapuche y chilenos no indígenas, ¿ya? Yo vine con un modelo, o sea, yo postulé a un Fondesit en ese momento postdoc, yo no estaba viviendo acá siquiera cuando postulé, y postulé con modelos muy derechitos, así de las relaciones intergrupales, memoria colectiva y dinámicas de aculturación. ¿Ya? Y estos modelos más hegemónicos. El tema fue que al llegar, como buena extranjera, no tenía muchos conocimientos de algunas cosas, de algunas características, por ejemplo, del pueblo mapuche, y eso de alguna manera tuvo impacto, por veces muy directo, en la manera de relacionarme con potenciales participantes y también en los mismos resultados, ya que me llevó a cuestionar mucho y entrar a otros campos de la literatura en psicología social, de otras áreas también, y me llevó a cuestionar también estos modelos más hegemónicos, pero más que resultados, hoy quería reflexionar un poco sobre determinadas cosas que me fueron pasando durante el primer proyecto y lo que fue pasando tanto a nivel ético como de relaciones interpersonales y también metodológico, sobre todo con personas mapuche, y de alguna manera reflexionando sobre los errores cometidos, lo que estoy ahora intentando hacer en un segundo proyecto que tengo, que vuelve a tocar temas de memoria, pero un enfoque un poco distinto, pero aún así con el pueblo mapuche y sobre la historia del pueblo mapuche, lo que son las políticas y las demandas de reparación y reconocimiento del pueblo mapuche hoy día.
Antes que nada, creo que es súper importante reflexionar sobre la ética y el trabajo con poblaciones vulnerables, también considerando que la psicología social, las ciencias sociales tienden a volcarse mucho al trabajo con poblaciones vulneradas en sus derechos o en situación de vulneración, pero donde también nosotras como equipos de investigación tenemos, perdón, tengo que cerrar la ventana, es día de feria, entonces hay mucha bulla. Ya, perdón. Y de repente por veces nos olvidamos un poco de las potenciales tipos de vulneración que nuestras poblaciones tienen o que nosotros como equipos de investigación podemos exacerbar o de hecho generar. ¿Ya? Entonces, trabajando sobre todo con grupos minoritarios, con grupos a los cuales no pertenecemos, y esto no es menor, tenemos que hacernos varias preguntas en términos de las potenciales vulnerabilidades que existen en nuestros participantes o que les podamos generar en el proceso investigativo, ¿ya? Por ejemplo, el tipo de NIPIS hace esta caracterización, podríamos pensar en otras, pero vulnerabilidades cognitivas, la persona logra entender lo que le estamos pidiendo, logra consentir de manera realmente informada sobre lo que le estamos pidiendo. También vulnerabilidad jurídica, esta persona está sujeta a la autoridad de alguien o no para decidir de su participación. Esto, por ejemplo, cuando trabajamos con jóvenes infractores de ley que están institucionalizados. ¿Ya? El director dice que hay que participar. Pucha, quizá mi consentimiento no es real. ¿Cierto? También la vulnerabilidad diferencial. Hay alguien en el proceso de investigación o durante una entrevista o una encuesta que está dentro de la sala y que pueda de alguna manera restringir las respuestas, digamos, espontáneas, honestas de las personas. También la vulnerabilidad distributiva, y esta no es menor. La persona carece de bienes sociales, puede ser, no sé, una colación que está dependiente de su participación. Imaginen personas en situación de calle, te doy una comida si me contestas. ¿Ya? Estaríamos generando ahí una vulneración de sus derechos. O vulnerabilidades sociales, es decir, la persona pertenece a un grupo social cuyos derechos han sido subestimados, vulnerados o atropellados. Entonces, antes de entrar al campo, al terreno, siempre reflexionar y hacernos varias preguntas para irnos preparando a lo que nos vamos a enfrentar. Y también sabiendo que van a haber situaciones que por mucho que nos anticipemos o creamos que nos preparamos de antemano, quizás vamos a encontrar. Entonces, ¿qué me pasó en el primer proyecto? A mí me pasaron varias cosas. El proyecto tiene existencia en Santiago y también en la Araucanía, en comunidades rurales y en, digamos, mapuche urbano. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, me tocó muchas veces para entrar a las comunidades, no es el entrar y decir, hola, me llamo Ana, podemos hacer una entrevista. Primero tengo que pasar por informantes clave, personas que tienen la confianza de la comunidad y a través de ellas llegar ahí, o sea, que me presentan, que estoy. O también los llamados gatekeepers, ¿cierto? Estas personas que de alguna manera blindan o protegen a la comunidad y que deciden antes de, digamos, llevarte allá, si te quieren llevar, de qué manera y cuáles van a ser las reglas del juego. Entonces, muchas de las veces yo tuve varias entrevistas de una hora y media, pero en verdad yo antes de poder hacer la entrevista, quien fue la entrevistada fui yo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy ahí? ¿Qué estoy haciendo? Porque vengo de tan lejos a preguntar sobre el conflicto mapuche. ¿Ya? ¿Dónde está mi familia? ¿Cuáles son mis orígenes? Recuerden que para la población mapuche el tema de la territorialidad y la ancestralidad es súper importante. Entonces, cosas como tener que responder si tengo hijos, si los quiero tener o no, y también abrir el juego de alguna manera para generar confianza con las personas. Una vez que se generaba esta confianza y yo iba las primeras veces a presentar el proyecto, me pasaba varias veces de repente estar en una RUC o una sala de reuniones dentro de la comunidad y entrar y no saber a quién saludar primero. Y eso es súper importante también para la cultura mapuche. No es llegar y empezar a
dar un besito a cualquier persona, ¿cierto? Primero ir a las personas adultas mayores. También poder identificar de antemano, y por eso es súper importante tener a alguien de confianza, un informante clave, alguien que conoce la comunidad y te puede ayudar a identificar quién es el onco. ¿Hay una machi o no presente? ¿No? Y de ahí aprender los ritos de saludar. También ocupar algunas palabras en el Mapudungun. No soy hablante, nunca lo voy a hacer, pero mostrar ese reconocimiento de ponerme, ¿cierto? Desde ese lado. Entonces, súper importante esto de respetar, digamos, las creencias, las jerarquías sociales dentro de las comunidades y no equivocarme en eso, porque eso podría mostrar una falta de respeto y por ende generar algún tipo de vulnerabilidad o desconfianza hacia mí. Después otra cosa que pasaba mucho es que cuando conversamos y sobre todo estas primeras reuniones de conocimiento, ya yo primero iba hoy a una reunión, después iba otro día a conocer a algunos miembros de la comunidad y solo a la tercera o cuarta visita a la comunidad empezaban las entrevistas. Hay que darse ese tiempo. Y pasaba mucho que nos sentábamos en grupo, muchas veces siempre en círculo, sobre todo dentro de las rucas, y se pasa el mate. ¿Ya? Al pasar el mate, por ejemplo, a mí me daban el mate, yo entre el nerviosismo, todo, movía la pajita de metal. ¿Ya? Lo que pasaba era que cuando pasaba la persona que estaba a mi derecha, porque siempre circula para la derecha el mate, la persona lo botaba y hacía uno nuevo. Y en algún momento yo pensé, quizás tiene asco de mí. No sé si lo debo tomar o no. Y no era eso, es no se mueve la paja porque estás estropeando, lo estás dañando al mate. Entonces lo botaban porque yo al moverlo estaba cambiando, digamos, su equilibrio de sabor, de textura, todo. Y por eso lo botaban. Entonces alguien me dijo, Ana, no se mueve la pajita. ¿Ya? Esto, por ejemplo, además, tiene consecuencias hoy día, piensen hoy día, contexto pandémico, aceptar, no aceptar el mate, ¿ya? No es menor el tema de el miedo de contaminar, de pasar el virus a alguien, pero también rechazar tomarlo también puede ser una ofensa. Conversarlo, preguntar, oye, debido a la pandemia, ¿vamos a compartir o no? ¿Usted se siente confortable en compartir conmigo? Y si es un no, es un no. Y después otras cosas que me fueron pasando es que son, tanto este proyecto como el anterior son proyectos Fondesit, están financiados por el Estado. ¿Ya? El otro proyecto, y sobre todo en el sur, en el área de Villarrica, que tiene un campus de la Universidad Católica, había mucha desconfianza hacia mí por estar adentro, por pertenecer a la Universidad Católica, que sí es parte del conflicto, de alguna manera, ¿no? Porque se asocia con la religión, en la evangelización, la obligación de perder prácticas culturales, y claro, el Estado como gran actor del conflicto, ¿cierto? Como digamos eh, el, el villano para muchas comunidades y personas, y también el miedo de hablar, que es tú me estás grabando, me estás preguntando sobre el conflicto, me estás preguntando sobre qué creo el rol del Estado acá, cómo me tratan los no indígenas, cómo yo los veo. ¿A quién vas a dar estos datos? ¿Qué pueden estos datos significar en términos de riesgo vital? Y estamos hablando de riesgo vital, no es que entiendan que el conflicto es serio y está muy presente, sobre todo en comunidades rurales. Entonces, hacer entender que, ok, yo tengo esto, es financiado por el Estado, pero nadie va a ver los datos. Ya, pero ¿cómo me puedes asegurar? No hay nada que les pueda dar para realmente asegurar, porque el Estado está, es plata del Estado que me tiene ahí. Entonces también es súper importante generar estos vínculos de confianza. Y algo que pasaba también es que, claro, tenemos el estudio aprobado por el comité ético, consentimientos informados, escritos, y de repente di por mí, con documentos escritos en castellano, en comunidades rurales, con personas un poco más grandes, por veces ni tan más grandes, pero personas que no saben leer ni escribir. Y les pido que hagan una cruz en un documento que no saben leer ni escribir, y que de repente durante las entrevistas salen relatos de mi familia, mi comunidad perdió la tierra porque los obligaron a
firmar un papel que no entendían, porque les dijeron que en el papel estaba X pago, pero en verdad no estaba. Y los despojaron así. No solo es malo para las personas que no saben leer ni escribir, porque las estoy vulnerando, le estoy pidiendo que hagan algo que ellas no entienden, ¿cierto? No tienen la capacidad cognitiva de ver, de entender lo que están firmando. Y no solo eso, yo estoy hablando de memoria colectiva, de trauma psicosocial, y yo misma, con algo tan sencillo como la firma de un documento, le estoy trayendo eso a la memoria y al aquí y ahora. ¿Ya? Y esto, pucha, cuando me di en esta situación, me costó como reactuar, digamos, de manera proactiva de cómo dar la vuelta a esto. Claro que la vuelta es hacer a sentimientos verbales, pero en algunas situaciones yo igual como que no logré de inmediato tener esa claridad de decir algo. También otra cosa que surge en estos proyectos, dentro de la psicología, no tanto en otras ciencias sociales, pero es costumbre en algunas tradiciones dar un incentivo por la participación. ¿Ya? Pero en este caso el proyecto tenía un incentivo y cosas que pasaron es que supuestamente dentro de los fondos, si tú no puedes dar plata directa, tiene que ser algo. Entonces yo tenía tarjetas de Cencosud en el valor de 5.000 pesos como agradecimiento. Ahora estoy en una comuna rural que está a hora y media de Temuco, donde hay un Jumbo, y el bus te cuesta más que 5 lucas para llegar al Jumbo a gastar eso, ¿no? Y también esta sensación que varias personas me dijeron, no quiero tu plata porque no estoy vendiendo mi historia. Algo que creemos que es simpático, que se trata como un incentivo para agradecer a la persona, para cubrirle algún costo, de repente se vuelve contraproducente y puede de hecho ser ofensivo hacia algunas personas, algunas comunidades. También el pago individualizado. Algunas comunidades me dijeron, no queremos, porque yo entraba por la comunidad, y algunas personas me contestaban, recuerden esto, yo no quiero tu plata, mi vecina tampoco, pero la comunidad sí le vendría bien la plata, ponte tú, para arreglar el techo de la ruca o para comprar algo, no sé, para los niños de la comunidad. Pero Fondesit no te permite hacer esto, digamos una retribución colectiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Yo en este momento estoy dando varias vueltas a esto y reflexionando sobre esto, pero todo esto de hecho partía antes del proceso de investigación, ¿ya? Y un montón de cosas a las cuales me enfrenté, yo creo que también en parte por ser extranjera, pero no solo eso, porque yo tenía una persona en el equipo chilena, no indígena, y también le pasaron cosas similares. ¿Ya? Extranjera al mundo mapuche, no por tener otra nacionalidad. Y esto puede pasar a cualquier uno, cualquier una de nosotros. Después, durante y en el momento que estamos, me pasaron varias cosas. Yo tuve entrevistas semiestructuradas y tuve después un segundo momento del proyecto donde tenía una encuesta, ¿ya? Y me resultaron algunas cosas o me pasaron algunas cosas durante el periodo de producción de datos, por ejemplo, en las entrevistas, esto de permitir a la persona hablar, incluso si se va, entre comillas, por la rama de los temas que me convocan. Escuchar y respetar. Quizás la persona tiene necesidad, sobre todo para una cultura como la mapuche, que es muy oral y pone un énfasis muy fuerte en la oralidad y el compartir. ¿Ya? Súper importante escuchar y también permitir que se va por la rama la entrevista. También permitir que hay partes que quizás no van a quedar grabadas porque pueden ser incómodas para la persona, pero no imponer, digamos, la agenda. Y de hecho, el no imponer la agenda de repente a mí me dio varias lecturas sobre los resultados que estaba teniendo de mi agenda, porque iban saliendo cosas que no tenían realmente que ver, pero que después me dieron pistas en el interpretar. Y también me pasaron cosas después con la encuesta que uno podría decir que pueden invalidar, digamos, la validez ecológica y externa o el potencial de generalización, pero yo tuve momentos donde iba a una comunidad y todos respondían a la encuesta dentro del mismo lugar. Entonces todos empezaban a discutir las respuestas. Yo pensaba, pucha, esto no es la manera de responder. Se están, digamos, influenciando unos a los otros. Están consensuando sus respuestas. ¿Ya? Quizás no la voy a poder ocupar.
Pero después también pensé, ¿y por qué no las puedo ocupar? ¿Por qué no asumir que esto fue, reportar que esto pasó, reportar que puede haber, como digamos, algunos procesos de generación de consenso, pero que pasa porque para ellos es importante discutir? O también, nuevamente, con personas que no sabían leer ni escribir, y yo tenía que leer las preguntas, y no querían elegir el número de 1 a 5, totalmente en desacuerdo, totalmente en acuerdo, querían que yo entendiera el porqué del acuerdo-desacuerdo. ¿Ya? Entonces, una encuesta que debiera demorarle 1 hora, de repente, no, media hora, de repente yo estaba 2 horas encuestando a la persona, pero eso también fue muy rico porque me permitió entender algunas respuestas. ¿Por qué el en desacuerdo? ¿Ya? Y el en desacuerdo para esta persona puede ser distinto del desacuerdo para otra, pero porque se querían explicar, porque tenían esa necesidad. Y yo decidí no imponer, decidí escuchar y escuchar activamente, y ponerle eso también me dio varias pistas sobre los resultados y lo que fui encontrando. Entonces acá, tanto sea métodos más quali como métodos más quanti, importante esto de la escucha. Importante también, yo la primera versión del cuestionario partía con ¿tiene conocimiento de eventos históricos o no? Y me dijeron al tiro, mijita, y muchas veces me trataban como mijita, como Anita, la señorita, me decían, esto parece que estamos en la escuela haciendo un test. Y entendí que entonces hay que sacar, esa no puede ser la primera pregunta, porque se sentían evaluados, sentían que no estaban explicando algo, contando algo relevante de sí, de su historia, de su pueblo, pero sí, es para saber si sé o no. Ya. Y ahí entendí que la encuesta no podía partir por ahí, ¿cierto? Entonces también este tipo de cosas, prestar atención y también aceptar que quizás hay cosas que hay que adaptar. Nosotros sabemos que no se puede cambiar una encuesta a medio del estudio, pero quizás pensar las primeras y dar espacio a que las personas comenten para ver si hay algo, aunque sea el orden de las preguntas, ponte tú. Después también vino varias tensiones y reflexiones sobre los acuerdos y las limitaciones del estudio. Varias personas, por ejemplo, rechazaron participar en mis estudios porque decían, ustedes vienen, hacen sus proyectos, siguen sus carreritas en la U y nosotros seguimos igual. Nuestra situación no cambia. Entonces no quiero hablar más, no quiero compartir más. O al revés, personas que hablaban, que contaban su historia, la de su familia, la de su pueblo, recordando que es por lo general historias con despojo territorial, despojo cultural, vivencias marcadas de discriminación a lo largo del tiempo, y terminaba el estudio y decía, ojalá esto cambie algo. Y tener que decir a las personas, yo no creo que esto cambie algo. Lidiar con esas expectativas y también con lo que sabemos que es las limitaciones del mundo de investigación. No es mi estudio que va a cambiar las políticas públicas en Chile hacia el pueblo mapuche. Ojalá la difusión pueda ayudar a reflexionar sobre algunas cosas, a dar pistas, pero es cierto que yo sé que en mi estudio no les va a cambiar nada. Y también tener que ser muy honesta frente a eso y bajar las expectativas frente a eso, a las personas que las tienen. Y también pensar hasta dónde vamos con la info entregada, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo indicadores sobre violencia, participación en violencia. Yo he decidido, post estudios, no publicar nada de eso. Porque imaginen que yo publico un estudio y cualquier periódico descontextualiza resultados y dice 20% de la población mapuche en la Araucanía defiende la violencia. Y este es ocupado, ¿no?, por actores políticos para justificar un estado de excepción. ¿Qué es lo que está? ¿Qué hago entonces con esto? Yo creo que la información debe ser compartida, toda debe ser publicable, toda debe ser trabajada, informada. Pero si esto de alguna manera pudiera ser aprovechado en contra de las personas, quizás no me cabe a mí publicar algunas cosas que podrían ser tergiversadas o influir de manera negativa con las poblaciones sobre las cuales quiero trabajar y con las cuales estoy trabajando. Entonces acá también una reflexión de hasta dónde vamos con algunas cosas, ¿ya? Todo esto me fue pasando y hoy día que tengo un nuevo proyecto estoy intentando evitar
algunos de estos errores y también hacer un proceso más reflexivo. Yo como un producto que digo que probablemente es el que más orgullo tengo de todo el otro proyecto Fondesit, más allá de los resultados, fue la escritura de un capítulo con mis ayudantes de ese momento sobre estas reflexiones y lo que nos fue pasando y de alguna manera qué podemos aprender de este proceso y entregar a otros para que ojalá no cometan los mismos errores, no vulneremos los derechos de nuestros participantes. Entonces de ahí salió un capítulo del libro que está en inglés, que también, de nuevo, quizás es importante no para una población o para una audiencia internacional. Entonces, con mi nuevo equipo de investigación hicimos una versión actualizada en castellano, ya introduciendo las reflexiones que llevamos en este proyecto, porque creemos que debe ser difundido ese conocimiento acá y para personas que trabajan en este contexto. Entonces, claro, hoy día ya tengo distintos formatos de consentimientos y asentimientos, para personas que saben leer, para personas que no saben leer ni escribir ni ponerlas en esta situación de firmar un papel o hacer una X sin entender lo que está. También consentimiento, o sea, formatos de consentimientos y asentimientos distintos para entrevistas presenciales versus virtuales, porque debido a la pandemia algunas están siendo realizadas virtualmente. También dentro del equipo ahora tengo personas que son mapuche, tengo personas chilenas no indígenas y tengo personas que viven en los dos territorios donde se implementa el proyecto. Es muy distinto a alguien que vive en Temuco y entiende las dinámicas que están pasando ahí en el día a día, que alguien desde Santiago que va, porque yo puedo pasar 2 meses ahí, pero no me empapo de la realidad, de lo que es ser mapuche y tener controles arbitrarios en la carretera hechos por militares, con y sin estado de excepción, porque esto también pasa cuando no están en estado de excepción. Entonces, tener ese insight de las personas, saber ellas cómo manejarse. De hecho, cuando entró el estado de excepción ahora, yo avisé a todo mi equipo allá, yo tengo 4 personas allá, dos personas mapuche, una que es hablante de Mapudungun y profesora intercultural, y esto también es súper importante para el proyecto, y le dije, ojo, ahora con el estado de excepción, tengan cuidado, vean si les pasa algo, cuídense mucho cuando anden por la carretera. Y las dos se reyeron, Ana, pero estamos acostumbradas, eso no pasa solo ahora. Crecimos con esto, ¿ya? Y una tener que darse cuenta de, pucha, realmente hay algo ahí que está pasando y que no tengo la dimensión, y que estas personas conocen y casi que se ríen, es Ana, por favor, o sea, estamos acostumbradas, y además 2 mujeres, ¿ya? Esta persona que fue incluida en el proyecto, que es hablante del Mapudungun, es profesora intercultural. Lo que hicimos fue que ella, antes de todos entrarmos a terreno, el equipo de Santiago y el equipo de la Araucanía, nos hizo varias capacitaciones interculturales, nos dio un par de clases de Mapudungun para que al menos sepamos cómo saludar a alguien al llegar, y también estas cosas de qué llevar cuando se va a la casa de alguien a hacer una entrevista, que es algo, y hay 2 tipos de cosas que llevar, por ejemplo. Hay uno que es para compartir, la galletita, el té, el café, y hay otro que es para agradecer, el regalo que queda. Estamos dando regalos, digamos, adaptados culturalmente. Ahí hay que hacer unas magias con los fondos de Fondesit, pero por ejemplo, a señoras estamos dando regalos de greda, por ejemplo, vasos de greda, cosa bonita. A personas que sabemos que saben leer y escribir, estamos dando, por ejemplo, cuentos sobre la historia mapuche. Si sabemos que tienen niños, libros de niños, desde una perspectiva intercultural. Entonces estamos adaptando y dando algo más simbólico, que no es plata, que no es eso, gracias por su tiempo. Aquí queda un regalo para que quede con usted, y también el regalo que vamos a compartir, ¿ya? Tenemos esta persona entonces también en terreno que está haciendo entrevistas en Mapudungun, sobre todo a personas mayores, ¿ya? Que son hablantes, y ella las está entrevistando en Mapudungun y haciendo después la traducción para poder analizar. Durante todo el proceso vamos teniendo procesos reflexivos. Por ejemplo, si haces una entrevista, tenemos una pequeña pauta que tienes que llenar al final con pequeñas cosas que te llamaron la atención. ¿Quién entrevista? Cruzamos las transcripciones, entonces
Si yo hago la entrevista, otra persona transcribe y esa persona también hace una reflexión sobre la entrevista misma, sobre algunas de las cosas que aparecen, todo, y vamos siempre retroalimentando todo el proceso, sí, el proceso de campo, pero también el proceso de análisis, ¿ya? Y claro, entrar a diferentes prácticas de retribución y agradecimiento como una manera de respetar estas diferencias culturales, también de entender que quizás entregar dinero cuando creemos que es en buena onda, que estamos contribuyendo, puede ser entendido como una compra y eso ser ofensivo. Entonces, poco a poco estamos intentando generar prácticas, digamos, de investigación distintas y buscando maneras distintas de acercarnos a estos mundos, a esta población, pero también no estamos exentos de seguir cometiendo errores o de repente enfrentarnos con algunas situaciones menos esperadas, pero estamos súper atentos y por eso tenemos reuniones una vez a la semana donde siempre hay un espacio solo para reflexionar sobre la entrevista que tuve esta semana. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Ya, ¿esto es relevante de qué manera? ¿Es para los resultados o es para el proceso? Y estamos siempre, digamos, corrigiendo de manera colectiva nuestras, digamos, nuestras prácticas investigativas. Así que eso son reflexiones, algunas bastante generales, otras más cortitas, pero poniendo más énfasis, digamos, en los procesos que en los resultados, porque sobre todo acá me he dado cuenta que los procesos son muy importantes y que dentro de los procesos podemos cometer errores que vulneran a nuestros participantes o no los respetan en su singularidad, en sus identidades sociales y culturales. Así que eso, gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Ana. Muy, muy interesante. Creo que además es como, gracias por compartir ese conocimiento que has generado, que yo creo que es demasiado valioso y como, bueno, por eso yo también pienso que es tan importante compartir los procesos, porque muchas veces solo publicamos los resultados y en los procesos está lo más relevante para poder también hacer investigación para otras personas, ¿no es cierto? Súper. Abro el espacio para preguntas, comentarios. Pueden escribir en el chat si quieren, pueden hablar. Somos pocos, así que en realidad, si quieren llegar y hablar, tampoco es problema. Yo quería hacer una pregunta. Lo primero, como agradecerte, Ana, por esto, bueno, que es parte de los objetivos de los seminarios, es como mostrarnos como la realidad de la investigación. Me gusta mucho eso, como mostrar como con honestidad también los aciertos y también quizá como los no aciertos, ¿no? que tuvieron en el proceso de investigación. Y me quedé pensando harto el tema del respeto, que es un tema que, bueno, ustedes saben que me interesa harto esto, me llamó mucho la atención como el término respeto, de hecho, en Mapudungun, en tu presentación. Em, y claro, un poco pensaba que quizás también a veces puede pasar que cosas que uno interpreta como respetuosas no lo son para otros, ¿no? Como que creo que parte del tema del respeto es que muchas veces podemos creer que estamos respetando los derechos y hacerlo con mucha buena intención y aún así se genera como esa distancia simplemente porque no conocemos como los códigos de otros, ¿no? Em, y me preguntaba si no te pasó a veces que tuviste como esa experiencia de quizás, aún a pesar de haberte capacitado, quizás, por ejemplo, y haber enfrentado un proceso de formación, como por ejemplo, aprender, por ejemplo, un poco de Mapuzungún, que me parece como un gesto súper respetuoso, de hecho, como llegar a un lugar y al menos poder saludar en el lenguaje, ¿no? En el idioma que se habla, si aún así vivieron experiencias en las cuales, a pesar de haberlo intentado, igual uno se cae, ¿no? O sea, como igual quizás el hecho de, no sé, incluso aunque trataste de saludarlos en Mapuzungún, igual fue incómodo, o igual fuiste mal vista porque a lo mejor no respetaste algún otro código, o porque quizás no lo pronunciaste de manera correcta, simplemente por dar un ejemplo, pero pienso como en todas esas em, como abismos de respeto que se pueden producir inevitablemente, ¿no? Aunque uno haga mucho o intente mucho. Y pienso que es interesante reflexionar sobre eso. Eso me queda pensando. Gracias, Maca. Sí, o sea, de hecho me pasó varias veces. También sobre todo, por ejemplo, con el tema del compartir y la comida, yo no como carne. Y eso de repente estaba en una casa y me daban almuerzo y yo seleccionaba y comía alrededor. Y veían
Pucha, es como que está rechazando mi comida, ¿ya? Pero yo no puedo comer carne, sobre todo cordero. Si como cordero estoy enferma el resto del día, ¿cachai? Porque es muy fuerte. Yo hace muchos años que no como. Yo sé que me empieza a doler la guata, todo. Pero había cosas de ese estilo. O, no sé, estaba en la tercera entrevista del día, ya tenía 7 sopaipillas y la última casa me seguía dando sopaipillas y, por ejemplo, no comer y decir que no, pucha, que tenía que hacer el esfuerzo, o decir, mire, no como ahora, pero déjeme llevarlas a la casa. Yo creo que varias veces pasa eso y yo creo que algunas sigue pasando. Y ahí también el tema del respeto y también respeta los temas en relación con los temas no era menor. Yo creo que algo a mí que me pasó y creo que me salvó de alguna manera era identificar de no ser de acá. Entonces eran bien pacientes conmigo y me explicaban como que más fácilmente como que me perdonaban entre comillas algunas cosas o me las explicaban para corregir. Y eso, por ejemplo, no pasaba tanto con mi otra ayudante, que es chilena no indígena. Había menos paciencia, como tú no vas a entender. ¿Ya? También cuando hablábamos de las relaciones entre chileno no indígena y mapuche, pasado, presente, de hecho, en algunas situaciones, en las entrevistas que la Caro hacía, salían cosas porque ustedes nos hicieron esto, porque ustedes son racistas y la encasillaban y de repente generaba un roce, ¿cierto? Incluso cuando quieres ser muy respetuoso, si estamos hablando de conflicto, de temas que tú vivenciaste, pero yo, por ejemplo, sentí que conmigo eso pasó poco, pero la Carolina le pasó varias veces, más que una, y que genera situaciones bien incómodas. No sé si respondo exactamente, pero es, y sobre todo por los temas que se tocan en mis proyectos, es muy fácil entrar en un lugar donde sin querer eso se desdobla. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me asociaban mucho con el tema español, la colonia. Claro. ¿Ya? Pero también el tema es que para muchos de los mapuches que entrevisté en la colonia fue un periodo mejor que después de la independencia. Entonces igual era como, ya, porque ustedes vinieron, pero nunca lo sentí tanto, pero yo sabía que sí para Carolina era súper complejo en algunos momentos, sí, súper tenso. Claro, que pensaba, y lo último que digo, no quiero tomarme la palabra, pero pensaba como que es interesante también reflexionar sobre la incomodidad del trabajo de campo. Creo que a veces hablamos poco de eso y creo que los trabajos de campo pueden ser muy incómodos. A mí me pasó también en el marco de mi propia investigación, sobre todo como entrevistas de repente con personas quizás como de clase baja, por ejemplo, que se generaban como ciertas tensiones y que tú te sentías muchas veces como pasando a llevar sensibilidades o se sentías la tensión, ¿no? Un poco lo que estás diciendo tú. Creo que eso también a veces nos puede como limitar, pienso, en los tipos de trabajo de campo que pensamos. Entonces, no sé, pienso que es como bonito reflexionar sobre la incomodidad del campo y de lo que nos pasa a nosotros como investigadores en los campos, sobre todo cualitativos. Yo creo que a veces los campos cuantitativos nos permiten como ahorrarnos esa incomodidad. Nosotros no vemos eso, ¿no? Y el campo Claro. cualitativo también es como un proceso de enfrentarse, ¿no? A la realidad social también. Entonces, creo que... Y no solo eso, a mí, claro, surge mucho. ¿Y usted qué piensa? Pucha, o sea, no es mi opinión que interesa. Ya, pero ¿qué piensas, cierto? Y es como, quiero decir o no. Y también, yo, por ejemplo, una de las cosas que más incomodidad me generó, y siendo muy honesta, fue las identidades mapuche evangélicas. Y su posicionamiento frente a quién son culturalmente y quién son religiosamente, y esas entrevistas me hacían sentir muy incómoda porque yo no lograba integrar lo que esta persona tenía integrado dentro de su identidad y para mí era casi, era como no poder lograr entender, o sea, entrevistar a un lonco que no participa de las ceremonias y de las prácticas culturales porque es evangélico y no participa dentro de su comunidad y es el líder máximo de su comunidad, como que, y sentirme incómoda porque, claro, yo no quiero cuestionar a esta persona sobre quién es, o yo quiero intentar entender, pero realmente yo salía así como, ¿cómo es posible? No sé. Y también, o sea, digamos, esconder eso en algunos momentos era súper difícil. Eso de no entiendo.
no logro entender. Y era súper difícil, pero claro, tú no estás ahí para juzgar, tú estás para escuchar y intentar entender. Pero de repente también te sale, ¿cierto? Tus propias creencias, tus propios valores, tu propia manera de pensar, y están ahí, y tú estás como persona, y eso yo creo que fue de la situación, y no fue una, no fue dos, no fue tres, que me pasó, ¿cierto? O, por ejemplo, tener personas que viven en comunidad con dos apellidos mapuche diciéndome que no son mapuche y viviendo dentro de la comunidad. Yo después logro entender quizás por qué, y con los relatos, y esto viene muy marcado por la discriminación, ese distanciamiento de esta identidad negativa. Pero al mismo tiempo también era súper difícil, y claro, ahí hay una incomodidad, es como, ¿qué? Pero ya estoy aquí para escuchar, no estoy para juzgar. Sí. Gracias, Ana y Maca. Sí, qué interesante la pregunta por lo de la incomodidad del trabajo de campo. O sea, claro, uno y estoy súper de acuerdo con la Maca con que en las encuestas uno como que se olvida, traspasa eso. Aprovecho bueno, no sé si alguien más quiere comentar, yo también tengo una pregunta, pero en realidad prefiero dar la palabra si alguien más quiere. Todo súper claro, nada claro. Súper. No, entonces, bueno, voy a hacer una pregunta yo, pero y de ahí si alguien más quiere. No, bueno, hablamos de esto también con Ana cuando presentó hace un tiempo para COES. A mí me pasa mucho como pensando, no sé, por el trabajo de comité de ética. Me ha tocado varias veces estar evaluando desde el rol de comité de ética. Y me pasa mucho esta sensación de decir, ¿quiénes somos nosotros como investigadores para tener derechos por sobre las personas con las que trabajamos? O sea, primero porque, nada, en el fondo necesitamos a la gente para poder estudiarla, pero al mismo tiempo está esta cosa como de la idealización de lo que uno puede lograr en la academia, como si yo estudio esto voy a poder ayudar a mejorar, no sé qué. A veces pienso que tal vez el efecto negativo de una entrevista mal hecha o de pasar a llevar a alguien puede ser más fuerte que el beneficio académico, porque bueno, también estoy como decepcionada muchas veces de lo que uno logra desde la investigación. Entonces, lo primero para mí tiene que ver con eso, como con priorizar a las personas y pensar siempre en los derechos de las personas y que nosotros no tenemos absolutamente ningún derecho a imponer nuestra investigación encima de... Y en ese mismo, desde ese supuesto, es muy difícil pensar en que se puedan estudiar ciertos contextos, como contextos, por ejemplo, el tema comunitario. Yo lo encontré muy interesante lo que dijiste, Ana, sobre esto del conocimiento compartido. Me pregunto, es como, bueno, uno sabe que cuando uno trabaja con una encuesta se genera como nada, también hay algo muy ficticio de obligar a la persona a tener una actitud, tal vez no tenía una actitud antes y la obligaste en el momento, además la obligaste a una actitud individual, ¿no es cierto? Yo también he tenido personas que se han copiado en encuestas, ¿no es cierto? Porque creen que tienen que lograr decir lo correcto. Y me acordaba también bueno, yo hice un estudio también, o un par de estudios con personas mapuche, y me acuerdo hasta hice un experimento que fue súper difícil porque también me pasó esto de estar fuimos allá afuera ya se me fueron el nombre, del Sotero del Río, sí, ahí había una feria mapuche, bueno, fuimos a hacer encuestas ahí, era un experimento dentro de una encuesta, y tener a una persona enojándose, así, pero enojándose muy fuerte, porque en el fondo, claro, le tocó justo una condición experimental que implicaba decirle que Carabineros estaba tratando mejor a las personas y en realidad ella decía que eso no era cierto, en fin. Y empezó a hablar muy fuerte y yo estaba muy preocupada de la neutralidad asociada a que otras personas escucharan eso. Además, también de fondo se escuchaba como unos parlantes música Violeta Parra, entonces como que el tema de la neutralidad era como muy ficticio, ¿no es cierto? Entonces, como que mi pregunta ahí es, claro, como que finalmente uno pensaría hay ciertas metodologías que simplemente no se pueden utilizar en ciertos contextos, o sea, que el experimento tiene que ver con asumir una neutralidad y también como cierta como preconcepción de que las personas somos todas intercambiables, no sé qué, como que es súper acultural, ¿no es cierto? Entonces tal vez no es muy respetuoso, no fue muy respetuoso de mi parte hacer a estas personas participar, y que tal vez también fue un poco ingenuo pensar en que se podía generar esa neutralidad. Entonces, no sé qué opinas tú al respecto, Ana, si hay como limitaciones en ciertos contextos que simplemente hay ciertas metodologías que no se pueden utilizar. Sí,
Yo creo que sí. Yo de hecho para el Fondesit previo tenía experimentos y decidí no hacerlos. Exactamente por eso, que era manipular la valencia de la memoria colectiva. Ay, siempre se llevaron bien los chilenos con los mapuches. A las personas no. Yo de hecho en mi encuesta yo tengo un ítem que es, ¿cómo es? Las personas chilenas no indígenas han sufrido con la historia del pueblo mapuche. Es ver si también, ¿qué han sufrido? Ellos son los que se benefician, ellos son los que nos hicieron el mal, ¿cierto? Pucha, tú estás obligando a la persona, bueno, entonces dígame totalmente en desacuerdo, pero no les hace cabida siquiera que eso sea una representación. Además que yo tenía la encuesta era la misma para personas mapuche y no mapuche. El guión de entrevista también. Y ahí también, claro, hay cosas que como difícil y llevan a mal, y yo creo, por ejemplo, de verdad creo que no es buena idea hacer experimentos con personas mapuches, sobre todo cuando estamos cambiando valencia a cosas que les son vivencias, y digamos vivencias personales, familiares, como esto, decir que el pasado fue bueno y que todo estaba bien, o claro, que carabineros los tratan bien, ahora diciendo que la población chilena no indígena reconoce el sufrimiento del pueblo mapuche, como no, esto es mentira. Entonces, yo de hecho también, yo para este proyecto, quizás no lo debiera estar diciendo acá, pero tengo un experimento que yo sé que lo prometí a Fondesit, pero yo no lo voy a hacer. Y si se lo hago, solo lo voy a hacer con población no indígena. Exactamente por este tema cultural. Entonces, qué importante ese aprendizaje, entonces, como para poder ir ajustando los estudios Sí. y tomar eso en consideración. Y bueno, ahí también es como... Y por eso también esta idea de pensar en los procesos, ¿no es cierto? Porque en el fondo la investigación es así de, digamos, móvil a veces, como que uno va y aprende cosas y en función de eso se tiene que, y bueno, y ajustarse a cosas como fondos y te compras. Luciano, ¿querías decir algo? Sí, algo muy breve. Estaba pensando en la evolución, que es súper importante también en los estudios, en todos los proyectos de investigación. Entonces quería preguntarle a Ana, a partir de todo el debate que surge respecto a las identidades, respecto a cómo vincularse, ¿cómo has vivido tú la experiencia de trabajar con comunidades mapuche, la devolución de información? Por ejemplo, en elementos tan sencillos como desde al momento de uno hacer una entrevista, transcribirla y entregársela, ese tipo de vinculación, ¿qué genera, qué conflictos pueden surgir a partir de eso? ¿Qué te ha tocado a ti? ¿O qué beneficios, qué potencialidades podemos rescatar a partir de la experiencia que Sí. tú nos has contado? Mira, proceso de retribución, yo por lo general no devuelvo las entrevistas, a no ser que la persona explícitamente me lo pida, y no me ha pasado. Y no es parte, digamos, del proceso que es explicada a la persona. Pero sí, ahora que estábamos partiendo con este estudio, porque yo tengo un ayudante que sigue del estudio anterior, cuando partimos con este estudio y también como una manera de invitar a nuevas personas y personas antiguas, elaboramos un pequeño informe de 2 páginas con hallazgos principales del proyecto, las publicaciones que hemos logrado, pero con una descripción muy nada técnica, con algunos highlights, ¿ya? Otros procesos de retribución que no son devolución, digamos, de resultados. Y eso, por ejemplo, fue súper bienvenido. De hecho, recibí hoy un correo de una persona diciendo muchas gracias por el informe, quiero leer los papers. ¿Ya? Me los pidió, qué bacán, ¿cachai? Poder enviar. Y esto es una persona mapuche que vive acá en Santiago. Eh, pero retribución, yo creo que la experiencia más bonita que tuve, pero salió desde un poco el área del Fondesit, fue una comunidad que me dijo muy directamente de no queremos plata, no queremos nada, queremos una asesoría con un abogado especialista en temas indígenas, porque estaban con un proceso de devolución de tierra, tienen un abogado de CONADI, pero una persona que está sobrepasada con muchos casos, que habla en artículo no sé qué, no tiene tiempo para explicar. Entonces ellos no entendían en qué estaba su propio proceso de recuperación de tierra en términos legales. Entonces me pidieron, en lo que hicimos, yo hablé en ese momento con COES, y para poder de alguna manera solventar esto de la asesoría, fue un costo que pagué a la mitad con COES. Lo que hicimos fue
por un lado, invitar a un abogado mapuche del territorio, especialista en derecho indígena, un joven, que fue a la comunidad y les hizo la asesoría, digamos, con algunas personas, algunas autoridades de la comunidad, y después hicimos un taller abierto sobre derecho indígena y el convenio OIT 169. ¿Ya? Yo creo que eso probablemente es mucho más rico para ellos que quizá yo presentar los resultados, ¿ya? Yo también tuve presentaciones en 2, 3 instancias en la UFRO, en la mayor, y ¿dónde fue? No me acuerdo. O sea, no me acuerdo, pero fue en otro lugar y invité a todas las personas, pero todas fueron en Temuco. Entonces muchas personas de las comunidades no llegaron, ¿ya? Pero fueron presentaciones muy pensadas hacia personas mapuche, pero claro, igual contexto más académico, y las hice en Temuco, y ahí también quedé al debe con algunas cosas, ¿cachai? Claro, hice otra en Villarrica, pero también dentro de la Católica, eso era. Igual ahora, al menos con la pandemia, el Zoom igual ayuda a hacer este tipo de cosas, o sea, asumiendo que, claro, el tema de internet no es menor, pero por lo menos desde celulares igual se puede ver o subir a YouTube, etcétera, como que igual yo creo que eso abre oportunidades. Sí. Súper. Bueno, estamos como llegando a la hora, así que a menos que alguien tenga alguna pregunta así como muy, muy relevante. Yo nada más quiero, bueno, me presento, disculpo por llegar tarde, pero estaba en otra reunión. Eso aquí no nos dejan con los zoom. Bueno, de lo que alcancé a cachar, como dicen por acá. Bueno, yo vengo de México y allá haciendo investigación sobre cuestiones de corrupción y de un centro en el que se hace mucha investigación sobre migración y esto, que es el Colegio de la Frontera en México. Una cuestión que nosotros observábamos es que para un extranjero como que le es como más fácil a veces acercarse a poblaciones, digamos, difíciles, que son deportados, migrantes, a veces policías, etc. Pero también yo te quería preguntar, Ana, ¿en qué medida las personas ponen como una fachada especial para este extranjero? En mi trabajo en México con policía, yo me encontraba que reflexionando con una profunda reflexión, porque soy del país, me encontraba cosas que un extranjero no encontró, ¿no? Esta visión como de alguien que conoce bien la cultura, pero al mismo tiempo se hace 2 pasos hacia atrás y ve cosas que el extranjero tal vez no puede ver, o sea, depende del tiempo de inmersión, ¿no? En la cultura, pero hay mucho como el asunto de que tanto las poblaciones ponen una fachada, ¿no? Una fachada y una fachada en la que aparecen como los mártires de la película. Y no estoy diciendo que los mapuches no sean mártires de la película, pero qué tanto esa situación se da versus si lo hiciese un local, tal vez se podrían descubrir ahí síndromes, situaciones que para nosotros como extranjeros serían más difíciles, sin desmeritar tu trabajo, porque estoy segura que lo hiciste muy en serio, pero sí creo que para los chilenos puede ser como también una ventaja, ¿no? Para la gente del país, una vez que se logra, ¿no? la empatía, la cercanía, descubrir cosas que nosotros jamás veríamos. Sí, estoy completamente en acuerdo y No por sé, eso... Sí, estoy muy en acuerdo contigo, porque creo que hay 2 temas, que por un lado de repente ser extranjera, no ser parte de una situación conflictiva, ¿cierto? No estar dentro de este conflicto como un potencial actor, yo creo que tiene algunas ventajas, pero creo que también sí hay una elección de lo que quiero mostrar, ¿cierto? Y lo que quiero mostrar muchas de las veces es esta historia de despojo, pero no todos lo muestran de la misma manera. Sí.
Yo creo que ahí es eso, es tener personas tanto que son mapuche, como personas que no son mapuche, como personas que son del territorio, porque es muy distinto pensar esto desde Santiago hacia la Araucanía, versus estar, y eso también yo sentí esa necesidad, porque sentí que quedaba corto el equipo que tenía antes, por ejemplo, ¿ya? Y ahora ya tomar esa decisión de estar más de cerca. Después el tema de la fachada, y yo creo que hay personas que ponen, o sea, a mí también cuando me entrevistan, no solo eso, a mí se me entrevistan como Ana académica, yo pongo mi chip de Ana académica, pero si me entrevistan como Ana migrante, yo me pongo mi chip de Ana migrante, ¿cierto? O Ana mujer, pongo mi chip de Ana mujer. Entonces ahí nosotros mismos, con los objetivos y las preguntas, vamos solicitando determinadas fachadas o determinadas cosas. Pero ponte tú, una de las cosas que siempre partí, y que es algo que sigo trabajando de esa manera, es que yo no llego con la categorización a la persona. Yo le pregunto cómo la persona se identifica, mapuche, chilena, ambos, ¿no? Porque algo que emerge es que mapuche y chileno no son grupos excluyentes, ¿cierto? Hay personas que se identifican con ambos. Yo soy champurria, como se dice acá, ¿cierto? Soy mestizo. Y esto también, permitir que sean las personas a posicionarse y desde ahí entrar yo a guiar la entrevista. Eso podría ser una manera de intentar eso, no darles el chip. Pero también es cierto que cuando empezamos a hablar de grupos, empezamos a posicionar cuáles son los grupos relevantes. Pero también a mí me pasaba entrevistas, sobre todo en el sur, que yo hablaba de chilenos no indígenas y me respondían los alemanes. Los alemanes porque hay un fondo alemán al lado. ¿Ya? Y yo tomaba eso y empezaba a hablar de los alemanes. Entonces, de repente, no sé, yo creo que hay estrategias retóricas y estar muy atenta a eso que está viniendo. ¿Cuáles son los grupos? ¿Cómo lo están categorizando ellos? Y a sí mismos y a su alrededor, al entorno, a los actores relevantes. Pero pucha, yo creo que la fachada y también temas de deseabilidad social o miedo de decir lo que se piensa, sobre todo en situaciones de conflicto, eso está. Y yo sé, y sé por los nos que me dieron, que yo tengo una muestra autoseleccionada. Dueños de fondos, que personas más de derecha en el sur, que me dijeron, mapuchista, no, esta mapuchista. ¿Ya? Y al tiro no. Y también comunidades como Temucuicuy, yo intenté, pero también me dicen que no, sobre todo por mi conexión con la universidad, con el Estado, y no nos vengas a preguntar nada. ¿Cachai? Entonces también comunidades más radicalizadas con mayor intensidad de conflicto con el Estado no responden. Entonces ahí también hay, o sea, yo sé que mi muestra está sesgada, pero lo acepto, lo asumo, es una limitación, pero es parte. Y entiendo perfectamente por qué no quieren hablar. Gracias. Gracias a ti. Súper, muchas gracias. Ya estando en la hora entonces, pero ahí encontré, Micaela también dice, encuentro muy interesante el equilibrio entre neutralidad y familiarización cuando se hacen entrevistas, porque también una como entrevistadora busca con qué conectar para poder establecer cierta confianza al momento de hablar. Sí. Bueno, hacer buenas entrevistas realmente Un arte. Sí. Bueno, agradecerles a todos y a todas la participación, invitarlos la próxima semana, Luciano, ¿tenemos? ¿Sí? Luciano, ¿me recuerdas cuál es la próxima semana? Próxima semana, Matías Montero Perfecto. está acá presente, va Buenísimo. a complementar algo que estamos trabajando también en OLES con justificación de la violencia. Perfecto. Genial. Matías va a presentar su tesis de pregrado sobre justificación de la violencia de sociología en la Chile, así que también todos y todas invitadas a comentar y eso. Así que desearles un muy buen fin de semana, ojalá puedan descansar y muchas gracias, Ana, por tu muy interesante presentación. Gracias a ustedes, a todos y a todas. Gracias, Ana. Chao, muchas gracias. Chao. Pásate. Chao. Gracias, Ana. Que estén bien.